En este primer video estaremos realizando eh, una revisión del capítulo 6, de las temáticas más importantes del capítulo 6, eh, titulado Trabajo y Energía Cinética. En este video pues también estaremos mirando, bueno, lo que se incluye en ese capítulo son temáticas como, bueno, primero una breve introducción a lo que es el trabajo, ¿ok? Más adelante estaremos revisando lo que es la energía cinética y el teorema del trabajo y la energía cinética. ¿Ok? Después estaremos mirando trabajo y energía para fuerzas variables. En esa sección realizaremos prestaremos mucha más atención al sistema masa-resorte. Y por último, revisaremos el concepto de potencia. ¿Ok? Entonces, bueno, inicialmente los objetivos de aprendizaje que aparecen reflejados en el libro son los que aparecen en esta diapositiva. ¿Ok? La idea es que al terminar esta serie de temáticas ustedes puedan desarrollar todas las habilidades o bueno, se hayan cumplido con todos los objetivos que aquí aparecen. Recuerden que el libro guía que se está utilizando es el Cierce-Másquez, el Física Universitaria de Cierce-Másquez, el primer tomo, el primer volumen, ¿ok? Y la edición número 13 es el libro guía del Departamento de Física de la Universidad del Norte, ¿ok? Bueno, entonces primero vamos a mirar una definición o una primera definición de trabajo, ¿ok? Entonces, bueno, eh, hay que hacer un especial diferencia en lo que nosotros conocemos cotidianamente como trabajo y lo que en física se conoce como trabajo. En física, el trabajo está muy relacionado con las fuerzas que se realizan a los cuerpos y los desplazamientos que estos cuerpos hacen cuando se les aplica esta fuerza. ¿Ok? Entonces, de aquí en adelante vamos a simbolizar el trabajo con la letra W. ¿Ok? Y vamos a decir que el trabajo siempre es un escalar. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, ese trabajo inicialmente va a estar relacionado, de alguna manera va a estar relacionado con la fuerza que se aplica a los cuerpos y el desplazamiento, ¿cierto? El desplazamiento generado por el cuerpo o generado por la fuerza cuando actúa sobre el cuerpo. Si nosotros revisamos acá, si nosotros analizamos, esto que está acá es un vector y esto que está acá también es un vector. Y la única manera en la que esto nos dé un escalar, ¿cierto? O bueno, deben existir matemáticamente muchas formas, pero una de las más interesantes es realizar una operación conocida como producto escalar o producto punto. Si nosotros realizamos el producto punto entre esos dos vectores, pues entonces el resultado va a ser escalar, ¿ok? Listo. Entonces mira que la definición de trabajo está muy relacionada con esa operación matemática, ¿ok? Listo. Vamos a hacer unos análisis así bien sencillos de diferentes situaciones. Aquí por este lado, bueno, por el lado izquierdo tenemos, yo les muestro por acá, aquí por el lado izquierdo, ¿cierto? Por este lado, les estoy mostrando un gráfico donde se está aplicando una fuerza, ¿cierto? Eh, a un cuerpo, bueno, diferentes fuerzas a un cuerpo, ¿verdad? Que se está desplazando a una distancia S. Entonces, vamos a ver. En color azul, como lo señalo por acá, en color azul va a aparecer el vector desplazamiento. Por ejemplo, este sería el vector desplazamiento en el primer caso, siempre y cuando la fuerza se aplique en esta dirección, ¿verdad? Vamos a hablar de fuerzas constantes, o sea, las fuerzas no varían en el tiempo ni con la posición, siempre se aplica la misma fuerza. Mira que en el segundo caso tenemos el mismo vector desplazamiento, pero por acá tenemos la fuerza que se está realizando en, digámoslo de alguna manera, en dirección contraria. Ustedes ahí se preguntarán, hombre, profe, pero ven acá, ¿cómo es posible que la fuerza vaya en esta dirección y el vector de desplazamiento vaya en la otra? Bueno, mira que eso es algo que puede pasar. Cuando tú estás empujando, por ejemplo, una nevera, ¿cierto? Digamos que la empujas hacia la derecha, pero la fricción, que es un vector, puede apuntar en dirección contraria. ¿Ok? Y en el tercer caso, mira, aquí está la fuerza y este es el vector de desplazamiento. Recuerda que estamos hablando de vectores. Si estamos hablando de vectores, es necesario tener en cuenta la magnitud y la dirección del mismo. Entonces vamos a ver.
Mira que teniendo en cuenta esos tres ejemplos que aparecen ahí, el valor del trabajo va a tomar diferentes signos. Por ejemplo, miremos el primer caso. Si nosotros miramos el primer caso, por acá, por este lado, me aparece la fuerza, ¿cierto? Y en azul, ¿cierto? Ahí está el vector desplazamiento. ¿Qué pasa cuando yo hago ese producto punto? Recuerden de álgebra lineal cómo realizo el producto punto o el producto escalar entre dos fuerzas. Si el trabajo es fuerza punto desplazamiento, o bueno, llamémoslo S porque ahí en el dibujito está como S, por definición eso es lo mismo que la magnitud de la fuerza, la magnitud del desplazamiento y el coseno del ángulo que se forma entre los dos vectores. ¿Sí? ¿Recuerdas? Mira que en el primer caso el ángulo que se forma entre los dos vectores sería este que está acá. En el segundo caso es este que está acá, ¿verdad? ¿Cierto? Mira que es mayor de 90 grados, menor que 180. En el primer caso iría hasta 90 grados. Y en el tercer caso, teta sería exactamente 90 grados. Entonces, ¿qué pasa en el primer caso? Vamos a suponer que este es el caso número uno. Como teta, ya habíamos puesto phi, pero vamos a poner teta. Como teta es menor que 90 grados, ¿qué pasa con el coseno de teta? El coseno de teta va a ser positivo, ¿cierto? Va a ser mayor que cero. Eso quiere decir que para este caso el trabajo va a ser positivo, ¿ok? Listo. ¿Qué pasa con el segundo caso? El segundo caso, pues, me muestra que teta está entre 0 y 180 grados. O sea que, perdón, entre 90 y 180 grados, ¿verdad? O sea que teta va a ser eh, mayor que 90 grados, menor que 180 grados. ¿Qué pasa con el coseno de teta en este caso? Pues resulta que el coseno de teta es negativo. Si el coseno de teta es negativo, entonces podemos decir que el trabajo es negativo. ¿Ok? Interesante. Y ahora miremos la tercera parte. ¿Qué pasa en la tercera parte? Pues teta va a ser igual a 90 grados. Si teta es igual a 90 grados, el coseno de teta va a ser igual a cero. Y eso quiere decir que el trabajo va a ser igual a cero. ¿Ok? Eso es matemática. Busquémosle entonces ahora un significado físico a todo esto. Si el vector fuerza tiene una componente en la dirección del desplazamiento, entonces el trabajo realizado por esa fuerza va a ser positivo. Si el vector fuerza tiene una componente en dirección contraria a el vector desplazamiento, entonces podemos decir que el trabajo realizado por esa fuerza va a ser un trabajo negativo. Y si la fuerza tiene la componente que sea perpendicular, la componente de la fuerza que sea perpendicular al desplazamiento, pues no va a realizar un trabajo o su trabajo va a ser igual a cero. ¿Listo? Eso lo podemos ver en los tres casos que están acá. ¿Listo? Bueno, ok, muy interesante. Ok, revisemos ahora la cuestión de las unidades, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos que, voy a borrar esto por acá, nosotros sabemos que la fuerza se mide en Newton, ¿verdad? Y nosotros sabemos también bien que esto se mide en Newton y el desplazamiento se mide en metros, ¿ok? El coseno de teta es adimensional. De aquí en adelante a este producto de unidades Newton por metro lo vamos a llamar simplemente joules. Y los joules son las unidades de trabajo y pues también son las unidades de energía que vamos a estar trabajando de aquí en adelante. ¿Ok? ¿Qué pasa si no utilizamos el sistema? Bueno, para este caso este sería el sistema internacional de unidades, ¿verdad? Pero podríamos estar trabajando con otros sistemas, por ejemplo con el sistema británico, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo mediríamos la fuerza? La fuerza la mediríamos en libras, ¿verdad? Y el desplazamiento lo mediríamos en pies, ¿sí? O sea que libras-pies serían las unidades de energía, ¿ok? Pues existe una conversión entre ambos sistemas de unidades, ¿verdad? Y es la siguiente. Un joules equivale a 0.7376 libras-pies, ¿verdad? O al contrario, una libra-pie equivale a 1.356 joules. Esto por si acaso
nos aparece un ejercicio en el cual tengamos que hacer conversión de unidades. ¿Listo? Bueno, ahora miremos otra cosa. Eh, Miremos un ejercicio o un ejemplo que es bien interesante con respecto a la cuestión del trabajo. Miremos o analicemos qué pasa cuando una persona levanta eh, unas pesas, ¿listo? Por medio de una fuerza F y analicemos el trabajo realizado por diferentes fuerzas. Ojo, mira, cuidado con eso. El trabajo siempre está ligado a una fuerza. Si este señor está levantando esas pesas con una fuerza F, bueno, vamos a suponer inicialmente que la fuerza con la que levanta las pesas es exactamente igual al peso de las pesas, ¿verdad? Bueno, eso suena como raro, pero entonces, mira que eh, el vector fuerza, perdón, el vector peso, ¿cierto? Que está por acá, ojo que estos son vectores, ¿cierto? Estos son vectores. Cuando él está levantando esa pesa con una fuerza F y esa fuerza F es exactamente igual al peso de las pesas, bueno, para estar levantando sería este caso de acá, ¿verdad? Para este caso de acá, mira que el desplazamiento vendría dado por este vector, ¿cierto? Ojo, nos estamos centrando solamente en esta parte. La fuerza la aplica hacia arriba, de tal forma que las pesas se desplacen hacia arriba. El vector peso de las pesas pues apunta hacia abajo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando él baja las pesas? Digamos que para él descender las pesas, pues podría simplemente soltarlas y que ellas por gravedad caigan, pero vamos a suponer que él aplica una fuerza hacia arriba, ¿ok? De tal forma que el sistema, o sea, las pesas, vayan bajando con velocidad constante. Mira que en ese caso el vector de desplazamiento es este que está acá. Y podríamos hacernos varias preguntas con respecto a esas dos situaciones. Por ejemplo, cuando está levantando las pesas, ¿cómo sería el trabajo realizado por la fuerza? O cuando está levantando las pesas, ¿cómo sería el trabajo o cuánto sería el trabajo realizado por el peso? O también nos podríamos preguntar, cuando se están bajando las pesas, ¿cómo sería el trabajo realizado por la fuerza del Señor y cómo sería el trabajo realizado por el peso? ¿Ok? Y mira que esta cosa se vuelve bien interesante. ¿Por qué? Porque mira, para en el caso en el que él está subiendo, si él está subiendo, vamos a hacerlo de este lado. Cuando él está subiendo, hablemos del trabajo de la fuerza F. El trabajo de la fuerza F para este caso sería F punto S, ¿ok? Y mira qué cosa más interesante, esto sería F por S por el coseno del ángulo que se está formando entre el vector F, señalémoslo por acá, y el vector S. Y si nos damos cuenta, el ángulo que se forma entre esos dos vectores es igual a 0, o sea que esto sería coseno de 0, ¿ok? Ojo que esto que está aquí es la magnitud de F y esto que está aquí es la magnitud de S, ¿cierto? Como esos dos números son positivos, entonces yo voy a poder decir que este valor va a ser mayor que 0. Eso quiere decir que el trabajo realizado por la persona cuando está subiendo las pesas va a ser positivo. ¿Qué pasaría con el trabajo del peso? Mira que el peso, bueno, en este caso está apuntando hacia abajo, ¿cierto? Entonces sería W, que es la magnitud del peso, por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que se forman entre los dos. Y mira qué interesante, el vector desplazamiento está apuntando hacia arriba y el vector peso está apuntando hacia abajo. Claramente el ángulo que se forma entre los dos vectores es 180 y eso nos va a dar un número negativo. Eso quiere decir que el trabajo que está realizando el peso es negativo. ¿Ok? Listo. Profe, pero es que si la fuerza, la magnitud de la fuerza que realiza el tipo es igual a la magnitud del trabajo, entonces van a ser iguales pero de signo contrario. Sí, claro, exactamente. O sea, el trabajo que realiza la fuerza equivale, bueno, mejor al revés, el trabajo realizado por el peso es menos el trabajo realizado por la fuerza. ¿Ok? Mira que para el caso en el que está bajando la pesa, las cosas cambian, ¿cierto? Vamos a señalar por acá unas cositas para estar pendientes de eso. ¿Ok? Y ahora analicemos el caso en el que baja. Entonces, ¿qué pasa con el trabajo de la fuerza en este caso?
Profe, el ángulo que se forma entre los dos es de 180, o sea que en este caso sería F por S por el coseno de 180 grados, y en este caso esto va a ser menor que cero. Perfecto. ¿Ok? Y para el peso, el trabajo realizado por el peso sería la magnitud del peso por S por el coseno de 0 grados, y esto va a ser mayor que cero. O sea que mira que las cosas se invierten, ¿verdad? Para el, para el caso en el que él está bajando la pesa, el trabajo que está realizando el señor va a ser negativo y el trabajo que va a realizar el peso va a ser positivo. ¿Ok? Es un ejercicio de análisis bastante sencillo, pero que debe ser lo suficientemente claro para ustedes. ¿Ok? Bueno, vamos a resolver ahora un primer ejercicio. ¿Ok? Tengan en cuenta que esta definición de trabajo funciona siempre y cuando la fuerza sea constante. ¿Listo? Y pues hasta el momento solo hemos visto trayectorias rectilíneas. ¿Ya? Más adelante la cosa se va a ir complicando un poquito, pero no se preocupen por eso. ¿Ok? Dice, Steve ejerce una fuerza constante de magnitud igual a 210 newton, aproximadamente 47 libras, sobre el automóvil averiado de la figura que aparece ahí al lado, mientras lo empuja a una distancia de 18 metros. Miren que esos 18 metros serían la magnitud del vector de desplazamiento, así como 210 newtons pues serían la magnitud de la fuerza que se está aplicando. ¿Ok? Listo. Además, un neumático se desinfló, así que para lograr que el auto avance al frente, Steve debe empujarlo con un ángulo de 30 grados con respecto a la dirección del movimiento. ¿Ok? O sea que en este caso, esos 30 grados serían este ángulo que está acá. ¿Ok? Perfecto. Miren que la fuerza es constante. O sea, inicia con 210 grados a 30 grados de inclinación y finaliza con el mismo valor, ¿cierto? 210 newton, perdón, sí, y los mismos 30 grados de inclinación, ¿ok? Pregunta, ¿cuánto trabajo efectúa Steve? ¿Ok? Steve es quien realiza la fuerza es F, o sea que en otras palabras lo que tenemos que hacer es calcular el trabajo realizado por la fuerza F. Por definición sabemos que esto es F punto vector desplazamiento, ¿verdad? Y entonces, teniendo en cuenta que nos están dando el ángulo, pues podemos decir por definición de producto escalar que esto es F por S por el coseno de 30 grados. Profe, yo quiero encontrar el vector F teniendo en cuenta un sistema rectangular en IJ y después hacer el producto escalar con S. Eso lo puedes hacer también, pero recuerda, trata de complicarte lo menos posible. Entonces, para este caso sería 210 newton multiplicado por el desplazamiento, que serían 18 metros, bueno, la magnitud del desplazamiento, por el coseno de 30 grados. ¿Ok? Si haces esas operaciones, eso te va a dar 3.3, ¿ok? Por 10 a la 3 joules, ¿ok? Y eso sería la parte A del ejercicio. Es muy sencillo, es simplemente desde un punto de vista de matemáticas utilizar la definición de producto escalar. Ahora miremos la segunda parte. En la segunda parte te dice, con ánimo de ayudar, Steve empuja un segundo automóvil averiado con una fuerza constante de, mira, aquí te están dando las fuerzas en función de un sistema eh, de coordenados, ¿verdad? X y Y, un rectangular. Y mira que tiene componentes Y, componente J. Dice, el desplazamiento del automóvil es S igual, bueno, mira, ese es el desplazamiento, mira que es un vector, mira que tiene una componente en X y una componente en Y. Dice, ¿cuánto trabajo efectúa Steve en este caso? Como Steve está realizando la fuerza, pues entonces yo lo que tengo que hacer es calcular el trabajo, ¿cierto? Teniendo en cuenta esa fuerza y ese vector de desplazamiento. Hay varias maneras de hacerlo, pero vamos a hacer la más sencilla. Si esto es F.S, nosotros sabemos por álgebra lineal que el vector F es 160 newton en I, ¿verdad? Menos 40 newton en J, ¿ok? Y esto es producto escalar, vector desplazamiento, que serían 14 metros en I más 11 metros en J, ¿ok? ¿Qué sabemos de álgebra lineal? Nosotros sabemos que
cuando vamos a hacer un producto escalar, recordemos por acá, si yo tengo el vector A, producto escalar B, lo que tengo que hacer es simplemente la multiplicación de cada una de las, bueno, la suma de las multiplicaciones o de los productos de las componentes, ¿verdad? O sea que esto sería AX, BX más AY, BY, suponiendo que estoy trabajando en el plano, más AZ, BZ, si estoy trabajando en el espacio, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a rodarlo por acá abajo. Teniendo en cuenta eso, pues entonces podemos decir que el trabajo realizado por la fuerza sería 160 newton multiplicado, eso es un multiplicado por 14 metros más menos 40 newton multiplicado por 11 metros. ¿Ok? O sea que el trabajo de esta fuerza va a ser en este caso 1.8 por 10 a la 3 y newton por metro ya nosotros sabemos que es joules. ¿Ok? Listo. Esa es la forma más fácil de hacerlo. Profe, que es que yo quiero encontrar el ángulo entre los dos vectores y utilizar la ecuación de arriba. Pues sí, también lo puedes hacer, pero tendrías que encontrar entonces la magnitud de las fuerzas. Ojo, si tú te metes por este lado que te estoy señalando, F y S es la magnitud de las fuerzas, la magnitud de la fuerza y del vector desplazamiento. Si tú te metes por este lado que te estoy señalando ahora, tanto la fuerza como el desplazamiento son vectores y si son vectores tienes que expresarlos con respecto a un sistema coordenado. En este caso, pues se utiliza un sistema de coordenado cartesiano y las componentes se expresan en función de los vectores unitarios y j. Entonces, ojo, tú decides cómo lo haces. ¿Listo? Bueno, vamos a resolver ahora un ejercicio que tenga varias fuerzas y de paso vamos a hablar de un concepto bien importante que es el concepto de trabajo neto. ¿Ok? Bueno, entonces el ejercicio dice, un granjero engancha un remolque cargado con leña y su tractor, a su tractor y lo arrastra 20 metros sobre el suelo horizontal. Eso nos da una idea automáticamente de hacia dónde apunta el vector desplazamiento. El vector desplazamiento apunta en esta dirección. Ojo, es un vector. ¿Listo? Dice, el peso total del remolque y la carga es de 14.700 newton. Entonces copiemos por acá. Ojo que esto es peso. Le voy a poner esta rayita allá abajo para que lo identifiquemos. Sería 14.700 newton. ¿Ok? Listo. Es la magnitud del vector peso. El tractor ejerce una fuerza constante de 5.000 newton. Bueno, vamos a suponer que esa fuerza se llama T, es una tensión, y la magnitud de ese vector es 5.000 newton. Listo, perfecto. Dice que el ángulo que se forma entre la fuerza y la horizontal es de 36,9 grados. Eso quiere decir que la fuerza está siendo apuntada, bueno, apunta en esta dirección, vamos a ponerle por acá simplemente F, y el ángulo que se forma, phi, bueno, en este caso le llaman phi, es de 36,9 grados. De paso vamos a graficar también el vector peso. El vector peso sería un vector que apunta hacia abajo, ¿cierto? Siempre hacia abajo de la hoja o hacia el centro de la Tierra. Perfecto. Si hay un peso, pues también debe haber una fuerza normal, ¿no? La fuerza normal es la fuerza de reacción de la Tierra y que sostiene el cuerpo. ¿Listo? Dice además el ejercicio que hay una fuerza de fricción. Una fuerza de fricción de 3.500 newton se opone al movimiento del remolque. Eso quiere decir que la fricción debe apuntar dirección contraria a el movimiento del remolque. ¿Listo? Vamos a poner por acá la fricción. La fricción me dice el ejercicio que son 3.500 newton. Esa es la magnitud de la fricción. ¿Ok? Entonces, ¿qué me piden en el ejercicio? Me piden varias cosas. Primero, calcule el trabajo realizado por cada fuerza. ¿Listo? Y también me están pidiendo, además, que calcule el trabajo total realizado por todas las fuerzas. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver. Comencemos con la primera parte. La primera parte sería el trabajo realizado por cada fuerza. Recuerden lo que vimos en unas diapositivas anteriores. ¿Qué pasa con el trabajo, cierto? Y el vector desplazamiento. El ángulo que se forma son 90 grados. Si el ángulo es de 90 grados, ¿qué podemos decir del trabajo? El trabajo va a ser cero.
Mira que lo mismo pasa con la normal. La normal apunta hacia arriba, el vector desplazamiento apunta hacia allá, este ángulo es de 90 grados, eso quiere decir que el trabajo es igual a cero. ¿Ok? En otras palabras, el trabajo realizado por el peso es igual al trabajo realizado por la normal y eso va a ser igual a 0 joules. Ahí está, perfecto. Borramos esto por acá y ahora sigamos. ¿Qué pasa con el trabajo realizado por la fuerza F? Entonces miremos, el trabajo realizado por F va a ser igual a F punto vector desplazamiento, ¿ok? Pero por definición sabemos que esto es F por S por el coseno de phi, ¿ok? La magnitud de F, ¿cuál es la magnitud de F? Bueno, en este caso no sería, le habíamos puesto T, bueno, entonces pongámosle aquí simplemente F, ¿ok? Entonces mira que esto sería 5000 newton por S, dijimos que eran 20 metros, multiplicado por el coseno de 36,9 grados, ¿ok? Si hacemos esa operación nos da 80.000 joules, ¿verdad? O en otras palabras, 80 kilojoules. Perfecto. ¿Listo? Entonces ya tenemos el trabajo de F. Ahora nos falta el trabajo de la fricción. ¿Qué pasa con la fricción? Pues por definición esto sería F.S, F por S, la magnitud de la fricción, la magnitud del desplazamiento por el coseno de phi. Pero en este caso, el ángulo que se forma entre los dos vectores, entre el vector desplazamiento y el vector F, va a ser 180 grados. Ese 180 grados me va a botar un menos 1, de tal forma que esto sería 3500 newton, ¿verdad? Multiplicado por 20 metros, multiplicado por menos 1. Si hacemos esta operación, eso nos va a dar menos 70.000 o simplemente menos 70 kilojoules, ¿ok? Y ya de esa manera habremos determinado el trabajo de todas las fuerzas que aparecen involucradas en el sistema. ¿Listo? Vamos a ver. En la parte B nos piden el trabajo total de todas las fuerzas. O sea, en otras palabras, nos están pidiendo el trabajo neto. Ni siquiera, si queremos calcular el trabajo neto, lo único que debemos hacer es sumar todos los trabajos que estén incluidos en el sistema, o sea, el trabajo de todas las fuerzas del sistema, ¿ok? O sea que para este caso sería sumar el trabajo del peso más el trabajo de la normal, que ya sabemos que son 0 los dos, más el trabajo de la fuerza F, más el trabajo de la fricción. Si nosotros hacemos esa operación, eso nos va a dar simplemente 10 kilojoules, ¿verdad? Aquí está, 10 kilojoules. Sí, porque a la hora del T sería sumar 80 más menos 70 kilojoules. ¿Listo? Profe, pero es que a mí se me ocurre una cosa diferente. ¿Y qué pasa si yo, mejor digo, que el trabajo neto es el producto escalar entre la fuerza neta y el desplazamiento? Eso también está muy bien. Recuerda que si tú quieres hacer eso, bueno, si te quieres meter por ese lado, primero tendrías que calcular la fuerza neta, ¿cierto? Y recuerda que la fuerza neta sería la suma de todas las fuerzas del sistema, ¿ok? Ahora mira una cosa interesante. Si tú miras el dibujo, el remolque va a ser que el cuerpo solamente se mueva en la dirección de X, ¿cierto? Eso quiere decir que en la dirección de Y no hay movimiento. Si no hay movimiento significa que estamos en primera ley de Newton, ¿verdad? Y la primera ley de Newton nos va a decir que la suma de fuerzas en Y va a ser cero. O sea que estas dos fuerzas son equivalentes y se eliminan, ¿verdad? Bueno, ojo, esta fuerza F también tiene una componente en Y. O sea, la suma de esto más la componente en Y de F más la componente en Y del peso, pues eso va a ser cero, ¿verdad? Pero mira que en el eje de las X tenemos tanto la fricción como la componente en X de F, ¿cierto? Entonces, esta fuerza neta va a tener componente, lo escribo por acá, va a tener una componente 0 en I, en J, perdón, va a tener una componente 0 en J, ¿cierto?
pero sí va a tener una componente en y, ¿cierto? O sea, existe una resultante en el eje de las X. Entonces mira que tú tendrías que calcular esa resultante haciendo la sumatoria de fuerzas en X. ¿Ok? ¿Sí me hago entender? Entonces, bueno, vamos a hacerlo para ver qué pasa. Calculemos la fuerza neta. Para calcular la fuerza neta necesitamos la componente en X, la sumatoria de fuerzas en X y necesitamos la sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas en X sería la componente en X, ¿verdad? Del vector F menos la fricción, ¿verdad? Y la componente en Y, vamos a ponerla por acá, la componente en Y va a ser la normal más la componente en Y de F menos el peso, ¿ok? Si nosotros hacemos los cálculos de eso, esto nos va a dar 0. Ok, teniendo en cuenta eso, entonces pues sabemos que eh, la fuerza neta solamente va a tener una componente en X, ¿ok? Si nosotros hacemos este cálculo, nos daría que la fuerza neta son 500 newton, ¿ok? Entonces ahora, bueno, si nosotros sabemos que solamente hay una componente en el eje de las X, entonces cuando yo quiera calcular el trabajo neto, esto por definición sería la fuerza en X, o la componente en X de la fuerza, por la magnitud del vector desplazamiento por el coseno del ángulo que se forma entre los dos. Y en ese caso sería el coseno de 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues mira que fx nos dio positivo, significa que la componente está, la componente de la fuerza neta tiene dirección x positiva, ¿verdad? Entonces, ya lo único que nos queda es hacer este cálculo. La componente en x sería 500 newton multiplicado por 20, ¿cierto? Metros. Y el coseno de 0 va a ser igual a 1. Cuando hagamos ese cálculo, eso nos da 10 kilojoules, ¿ok? Que es exactamente el mismo valor que habíamos encontrado cuando hicimos el cálculo por el otro lado, ¿ok? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es mirar un teorema bien importante en física que se conoce como el teorema del trabajo y la energía, bueno, en este caso energía cinética, ¿ok? Vamos a ponerle por aquí cinética. Y vamos a terminar definiendo pues, específicamente qué es lo que es la energía cinética. Es uno de los conceptos más importantes que hay en física. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a suponer el caso de un cuerpo cualquiera, voy a dibujarlo por acá, un cuerpo al que se le está aplicando una fuerza F y vamos a suponer que el cuerpo se desplaza en esta dirección, ¿cierto? Si esto está sucediendo, mira que el ángulo que se forma entre los dos vectores es 0, ¿verdad? Y el coseno de 0 sería 1. O sea que nosotros podemos decir que el trabajo va a ser simplemente fuerza por desplazamiento, ¿verdad? O sea, hacemos el producto escalar, escribámoslo todo, F punto D, ¿cierto? Bueno, S, perdón, vamos a ver, F punto S, y esto sería F por S por el coseno de 0 grados. Y en este caso sería simplemente F por S, ¿cierto? Teniendo en cuenta eso, pues bueno, vamos a ver qué pasa cuando una fuerza realiza un trabajo sobre un cuerpo. Entonces, ¿qué pasa aquí en este sistema? Si yo estoy aplicando una fuerza, la segunda ley de Newton me dice que esa fuerza, por definición, es masa por aceleración, ¿verdad? Eso significa que ese cuerpo se va a comenzar a acelerar. Y acelerar es un aumento en la velocidad. Entonces lo que vamos a hacer es analizar, pues precisamente desde la segunda ley de Newton, qué es lo que está sucediendo entonces con ese cuerpo. Entonces vamos a ver, yo podría reemplazar en esta ecuación y el trabajo sería simplemente masa del cuerpo, suponiendo que esta masa es m, por aceleración por el desplazamiento. ¿Ok? Listo. Ahora miremos esta aceleración que está acá. Si el cuerpo está siendo acelerado, significa que el cuerpo se va a mover con movimiento rectilíneo acelerado, ¿verdad? MRA.
Y esa fue una de las primeras temáticas que tuviste cuando estabas trabajando, bueno, cuando comenzaste a ver física mecánica. Es toda la parte de cinemática, ¿verdad? Entonces ahora miremos. Cuando tuviste movimiento rectilíneo acelerado, habían unas ecuaciones específicas para el movimiento bueno, que describían el movimiento de un cuerpo bajo aceleración constante, ¿verdad? Supongamos que este es el eje de las X, ¿verdad? Mira que podríamos decir las ecuaciones para movimiento rectilíneo acelerado serían S, o la posición en el tiempo, S de t, ¿verdad? S de t va a ser igual la aceleración sobre 2 por t cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más S sub 0, ¿verdad? Esa era la ecuación que te describía la posición en el tiempo. Si derivábamos eso, pues encontrábamos la velocidad en el tiempo, que no era más que a por t más b sub 0, ¿cierto? Y había una tercera ecuación que te decía que la velocidad final al cuadrado era la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento, ¿cierto? Esas tres ecuaciones te describían el movimiento rectilíneo acelerado. Vamos a centrarnos sobre todo en esta última ecuación y vamos a despejar de aquí la A. Si despejamos la A me quedaría velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces el desplazamiento. Y lo que vamos a hacer con esa aceleración es reemplazarla acá, ¿ok? Para ver qué pasa con el trabajo. Entonces el trabajo va a ser la masa por la aceleración, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, dividido sobre 2s multiplicado por s, ¿verdad? Ahí está. Mira que podemos simplificar los desplazamientos, ¿verdad? Y entonces me quedaría que el trabajo va a ser igual, voy a distribuir esta m que está por fuera y me quedaría masa por velocidad final al cuadrado sobre 2 menos masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Y mira qué interesante. Si si una fuerza más bien se aplica sobre un cuerpo, pues entonces el trabajo realizado por esa fuerza se va a ver reflejado en un cambio en la velocidad del cuerpo, ¿sí? Claro, era de esperarse cuando nosotros analizamos esta situación aquí arriba. Si le aplico esta fuerza a ese cuerpo se va a acelerar y si ese cuerpo se acelera significa que aumenta su velocidad. Resulta que de aquí en adelante vamos a decir, ¿cierto? Que este valor que está acá, o sea, el producto de la masa por la velocidad del cuerpo elevado al cuadrado sobre 2, de aquí en adelante vamos a decir que eso se llama la energía cinética. ¿Listo? Y mira que en este caso, o sea, esta sería como una energía cinética final y esto sería, bueno, vamos a escribirlo por aquí, esto va a ser la energía cinética final y esto que está aquí sería la energía cinética inicial. ¿Ok? De ahora en adelante la energía cinética la vamos a simbolizar con la letra K. Esto sería K de F y esto que está acá sería K inicial. O sea que en otras palabras el trabajo va a ser KF menos K inicial. Y nosotros sabemos muy bien que cuando tenemos una resta de un estado final menos un estado inicial, a eso se le conoce como una delta. O sea que podemos decir que el trabajo va a ser la delta de K o la variación en la energía cinética. Y esto que está acá es una cosa supremamente importante en física. Si una fuerza que actúa sobre un cuerpo realiza un trabajo, ese trabajo se va a convertir en variación en la energía cinética del cuerpo. Y la energía cinética está relacionada con la velocidad. El trabajo se convierte en cambio del estado de movimiento del cuerpo. ¿Ok? Bueno, vamos a revisar ahora un ejercicio en el cual utilicemos el teorema del trabajo y la energía cinética. Dice, veamos otra vez el remolque de la figura 6.7. Hace referencia a este ejercicio, ¿ok? ¿Listo? Y los resultados del ejemplo 6.2. Suponga que la rapidez inicial V1 del remolque es 2 metros sobre segundo. Entonces pongámosle por acá. Rapidez V1 es igual a 2 metros sobre segundo. Dice, ¿cuál es la rapidez del remolque después de avanzar 20 metros? O sea, me están preguntando por cuál es la rapidez 2 después de que él haya avanzado, suponiendo que este punto es el remolque,
que él se haya desplazado, ¿cierto? 20 metros hasta acá. Hagámoslo mejor. Esto que está aquí, él se haya desplazado 20 metros hasta acá. O sea, este sería el vector S, ¿verdad? Pero la magnitud de S son 20 metros. ¿Listo? Entonces, en el ejercicio del remolque nosotros encontramos que el trabajo total era de 10 kilojoules. Eso es un resultado que encontramos en el ejercicio anterior. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema del trabajo y la energía cinética? Que el trabajo va a ser o se va a convertir en variación en la energía cinética. En otras palabras, el trabajo va a ser AK sub 2 igual a K sub 2 menos K sub 1. ¿Ok? En otras palabras, pues entonces tenemos que el trabajo, que es 10 kilojoules, va a ser un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando la velocidad v sub 2, esta que está acá. Lo que tenemos que hacer es simplemente despejar. ¿Ok? Este señor va para el otro lado, el 2 pasa a multiplicar, bueno, listo, entonces nos quedaría el trabajo más un medio de la masa por la velocidad v1 al cuadrado multiplicado por 2 dividido sobre m y sacándole raíz a todo eso, eso nos daría la velocidad v sub 2, ¿ok? Si reemplazamos todos los valores, ¿ok? Fácilmente podemos calcular, hacemos el cálculo y eso nos va a dar 4.2 metros sobre segundo. ¿Listo? Bien, perfecto. Eso lo pudimos haber hecho también desde el punto de vista cinemática, ¿verdad? O sea, a la hora del T, mira que si yo tengo que encontrar, ok, vamos a revisar ahora este ejercicio. Dice, en un martinete, un martillo de acero de 200 kilogramos se levanta 3 metros sobre la parte superior de una viga vertical en forma de I que se va a clavar en el suelo, ¿ok? Entonces este sería el martillo, el martinete es pues toda la estructura y la viga vertical en forma de I es esta que está aquí abajo. Es en forma de I porque si tú la miras desde arriba, ¿sí ves? Si la miras desde arriba, pues es una I, ¿listo? Mayúscula. Dice, el martillo se suelta, si se suelta significa que parte del reposo, ¿verdad? Introduciendo la viga 7.4 centímetros en el piso. O sea que la viga, cuando el martillo caiga sobre la viga, va a hacer que se entierre, que se meta en el suelo 7.4 centímetros. Dicen, los rieles verticales que guían al martillo ejercen una fuerza de fricción constante de 60 newton. Eso quiere decir que la caída del martillo no es caída libre, como ustedes habían visto en cinemática, sino que el martillo está cayendo y al mismo tiempo hay una fricción que está actuando sobre el martillo en su movimiento. ¿Listo? Esa fricción tiene un valor de 60 newton. Dice, use el teorema del trabajo y la energía para determinar la rapidez del martillo justo cuando golpea la viga en I y la fuerza media que el martillo ejerce sobre la viga, me imagino que ya sería en la segunda parte, o sea, cuando ya esté enterrando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos simplemente a analizar las diferentes situaciones que ocurren en el sistema, ¿ok? Vamos a dibujar por acá arriba, vamos a suponer que este es el martillo, ¿listo? Ese es el martillo. ¿Listo? Y vamos a suponer que inicialmente esta línea verde que estoy dibujando acá, inicialmente es donde estaba, bueno, el nivel de donde estaba la viga en I, ¿sí? O sea, la viga en I estaba acá, ¿ok? Listo. Y entonces vamos a establecer como diferentes estados. Entonces, un primer estado sería, pues precisamente, que el martillo está ahí arriba y la viga está, la parte superior de la viga está sobre la línea verde. Ahora vamos a suponer que la viga apenas está tocando la viga en I, eso sería como un estado 2, y vamos a suponer un estado 3, la viga está, perdón, el martillo está enterrando la viga, un estado 3, ¿verdad? Y vamos a suponer como un estado 4 que es cuando ya se detiene completamente el sistema. ¿Listo? Ahí está. Como 4 estados diferentes del mismo sistema, ¿verdad?
Ok, listo. Entonces vamos a analizar. Miremos por acá arriba. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el martillo cuando está aquí arriba? Si apenas lo van a soltar del reposo, significa que la velocidad del martillo aquí es cero. ¿Ok? ¿Qué puedo decir de la velocidad del martillo acá? Pues no sé, hay que encontrarla. El martillo viene bajando por gravedad, claro, está siendo frenado por la fricción, pero él alcanza una velocidad a la que podríamos llamar velocidad 2 y eso es precisamente lo que nos piden eh, en la parte A del ejercicio. ¿Qué pasa aquí en 3? Pues la velocidad del martillo en 3 debe ser menor a la velocidad del martillo en 2, ¿verdad? Porque está siendo frenado además por la viga. Ya no solamente la fricción está frenando el movimiento del martillo, sino que la viga también debe estar aplicando una fuerza en dirección contraria para que ese martillo se detenga. ¿Y qué podemos decir cuando está aquí en 4? Pues podemos decir que la velocidad de nuevo del martillo vuelve a ser cero. ¿Ok? Interesante, ¿verdad? Ahora, analicemos fuerzas. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el martillo está por acá? Vamos a suponer que el martillo viene por acá. Si el martillo viene por acá, las fuerzas que estarían actuando sobre el sistema serían el peso del martillo, ¿cierto? Que es el que está haciendo que cae, y hacia arriba una fuerza que sería una fuerza de fricción, la fuerza de fricción que aplican los rieles, aquí dice, ¿ok? Listo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la situación 3? ¿Cómo serían las fuerzas en la situación 3? Ah, pues muy fácil. El peso del martillo sigue existiendo, no ha dejado de existir. Hacia arriba habría una fuerza de fricción, pero hacia arriba también hay una fuerza normal, porque mira que la viga que está siendo enterrada aplica una fuerza en dirección contraria, ¿verdad? Tercera ley de Newton, sobre el martillo, ¿sí? Interesante, ¿verdad? Ok, listo. Entonces vamos a mirar la parte A del ejercicio. Vamos a calcular la rapidez del martillo justo cuando golpea. Si es justo cuando golpea, yo lo que tengo que buscar es la velocidad exactamente en este punto. Pero si yo lo que quiero es utilizar el teorema del trabajo y la energía cinética, ese delta K me está hablando de dos situaciones, ¿cierto? De una variación en. Entonces yo tengo que comparar con algo que ya esté conocido. Y en este caso, ¿qué es conocido? Pues que el martillo arriba tiene una velocidad igual a cero. Entonces eso quiere decir que para la parte A es muy fácil. Yo puedo decir que el trabajo neto, ¿cierto? Para ir desde 1 hasta 2 va a ser la variación en la energía cinética precisamente en los estados 1, 2. Voy a ponerle aquí simplemente 1, 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué sería ese trabajo neto? Pues ese trabajo neto, por definición, es fuerza neta, punto, desplazamiento, ¿verdad? Y eso va a ser la energía cinética en 2 menos la energía cinética en 1. ¿Ok? En otras palabras, la fuerza neta, punto, el desplazamiento, va a ser un medio de la masa de la rapidez 2 al cuadrado menos un medio de la masa por la rapidez 1 al cuadrado. ¿Qué pasa con la rapidez 1? Es 0, ¿verdad? Lo dijimos en la situación 1. Y ahora el problema es revisar esta cosita que está acá. ¿Qué sería la fuerza neta en ese caso? Entonces simplemente escogemos una dirección privilegiada de movimiento o pues simplemente analizamos lo que veníamos analizando antes, el producto escalar, cómo se comporta en este caso, ¿verdad? ¿Qué sería la fuerza neta? La fuerza neta sería masa por gravedad, ¿cierto? Y la otra sería F, si lo vemos desde un punto de vista vectorial, ¿verdad? Esto sería punto D, ¿sí? Pero entonces ahora, recuerda, si yo voy a hacer estas cosas, esto sería distribuyendo el producto escalar sería masa por gravedad punto D más F punto D, ¿sí o qué? Y por definición de producto escalar, esto sería lo mismo que masa por la gravedad por D por el coseno del ángulo que se forma entre la gravedad y el vector desplazamiento, más F D por el coseno del ángulo que se forma entre la fuerza de fricción y el vector desplazamiento. ¿Este cuánto sería? El vector desplazamiento apunta hacia abajo, la fricción apunta hacia arriba, eso quiere decir que esto es 180 grados, ¿verdad? ¿Cuánto sería este? El vector desplazamiento apunta hacia abajo, la gravedad apunta hacia abajo, o sea que esto va a ser 0 grados, 0 grados, ¿verdad? Ahí está. Entonces mira que
fácilmente yo puedo reescribir esto como, vamos a escribirlo mejor, borremos esto por acá, borremos esto por acá, ¿verdad? Y escribámoslo por aquí a un ladito, mientras tanto, y ya ahora simplemente lo borramos. Podemos decir entonces que este producto escalar fuerza neta punto D va a ser simplemente mgd, ¿cierto? Menos fd, ¿verdad? Y eso va a ser un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces borramos esto que está acá, ¿cierto? Y ya pues lo único que quedaría sería despejar o resolver para la variable que estamos necesitando. La variable que estamos necesitando es la rapidez en 2, o sea que lo único que tenemos que hacer es despejarlo. Entonces 2 veces masa por gravedad por D menos F por T, ¿cierto? Dividido sobre M, a eso le sacamos la raíz y eso nos daría la rapidez en 2, ¿ok? Cuando ustedes hagan ese cálculo, eso les va a dar exactamente 7,55 metros sobre segundo, ¿ok? Listo, esa sería la parte A del ejercicio. Ahora miremos la parte B. ¿Qué pasa en la parte B? En la parte B tendríamos que concentrarnos pues precisamente en, por ejemplo, en esta parte 3, ¿verdad? Y volver a hacer el mismo procedimiento. Vamos a intentarlo, ¿ok? Entonces borremos esto que está acá, borremos esto que está acá y revisemos para ver, ¿ok? Entonces en nuestra parte B sería el trabajo neto va a ser igual a la variación en la energía cinética y comparemos. ¿Con quién vamos a comparar esto? Con algo que ya conozcamos, ya nosotros sabemos qué pasa en 2, ¿verdad? Entonces, esto sería la variación en la energía cinética 2,3. De nuevo por definición, entonces esto sería fuerza neta, punto de desplazamiento, y esto va a ser K3 menos K sub 2. ¿Ok? Bueno, ahí viene una cosa interesante. ¿Será que si era necesario trabajarlo acá en 3? Vamos a ver, ¿cuándo comienza a aparecer esta fuerza normal? Cuando el martillo toca la viga esta que está acá, ¿verdad? Ahí ya aparece la fuerza normal. Aquí también hay una fuerza normal, pero aquí también hay una fuerza normal antes de que se detenga completamente. Entonces mira que si nosotros metemos este valor, bueno, o simplemente analizamos en el estado 3, nosotros vamos a tener que saber cuánto es la rapidez en 3. Y eso es algo que nosotros no sabemos bien, ¿verdad? Entonces vamos a ver, lo que podemos hacer es simplemente, en vez de concentrarnos aquí en 3, más bien mirar aquí 4. ¿Por qué? Porque si miramos en 4, ya nosotros sabemos que la velocidad en el estado 4 va a ser 0, entonces es mucho más sencillo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver, miremos. La fuerza neta, en este caso la fuerza neta sería el peso, por aquí se me voló la G, ¿verdad? Aquí sería el peso masa por gravedad, más la fuerza normal, más la fricción. Los pongo todos positivos porque estoy utilizando una notación vectorial, ¿verdad? Esto sería así. Solamente estamos analizando esta partecita de acá. Entonces ahora miremos otra vez. Esto sería mg punto D, ¿verdad? Más n punto D más f punto D, ¿verdad? Mira que son vectores, ojo con eso. Y ahora entonces analicemos. Esta partecita que está aquí, ¿qué sería? Por definición de producto escalar, esto sería la masa por la gravedad, por el desplazamiento, por el coseno de, vamos a ver, el coseno de la gravedad apunta hacia abajo y el desplazamiento, el martillo se está desplazando hacia abajo, entonces esto sería 0. Perfecto. ¿Qué pasa con este que está acá? Esto sería la normal por el desplazamiento, por el coseno de, vamos a ver, la normal apunta hacia arriba, el desplazamiento apunta hacia abajo, o sea que esto sería 180 grados. Recuerda que el coseno de 180 te saca un menos 1. ¿Listo? Y ahora miremos la tercera parte. Con verde, puede ser. Miremos la tercera parte, esta parte que está acá. Esto sería F
por D por el coseno de fricción hacia arriba, desplazamiento hacia abajo, 180 grados. O sea que eso te saca otro menos 1. ¿Ok? Eso quiere decir que el F punto D te va a dar, copiámoslo por aquí abajo, el F punto D, o sea, el F neta punto D, haciendo solamente esta parte de acá. Ahorita miramos las energías cinéticas, concentrémonos solamente en esta parte. Sería entonces masa, gravedad por D menos N por D menos F por D. Ahí está, ¿cierto? Esto se convierte en menos 1, esto se convierte en menos 1 y esto se convierte en 1. ¿Listo? Entonces ya tenemos qué es el fuerza neta punto de desplazamiento. Borremos entonces esta cosa que está acá, ¿cierto? Y reescribamos con lo que ya nosotros sabemos. Entonces ya nosotros sabemos que el fuerza neta punto de desplazamiento viene dado por eso, ¿verdad? Pero eso adicionalmente va a ser igual a la variación en la energía cinética. Pero ya nosotros sabemos que la energía cinética en el estado 4 va a ser igual a 0, o sea que esto sería un medio, mira que me equivoqué, un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. ¿Ok? Listo. Ahora miren, solamente tenemos que concentrarnos en esta parte. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos está pidiendo la fuerza media que el martillo ejerce sobre la viga. La fuerza media que el martillo ejerce sobre la viga es equivalente por tercera ley de Newton a la fuerza media que la viga ejerce sobre el martillo. O sea que nosotros tenemos que calcular, es la normal. Si tú te das cuenta, tienes el resto de valores. Mira que la masa es la masa del martillo, la gravedad, este desplazamiento serían los 7.4 centímetros, bueno, en la magnitud del desplazamiento, perdón. La normal es lo que estamos buscando, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Miren que tenemos todos los valores. O sea que lo único que hay que hacer es despejar para n. Si tú despejas para n, vamos a ver, hagámoslo acá rapidito. Si tú despejas para n, entonces te quedaría masa, gravedad, ¿cierto? Más F, saquémosle por el factor común D, ¿cierto? Más un medio de la masa por P2 al cuadrado. Si lo dividimos todo entre D, entonces aquí me quedaría una D y aquí me quedaría una D. Esto va a ser igual a N. Estas dos D se pueden borrar y entonces me quedaría simplemente así. Reemplazando todos esos valores, eso debería darles 79.000 Newton. ¿Listo? Ok, jóvenes. Bueno, listo. En los ejemplos anteriores, la fuerza que se estaba efectuando al cuerpo era siempre variable, era siempre constante. Ahora vamos a analizar un poquito qué pasa si la fuerza que se aplica eh, al cuerpo es variable, qué pasa con el trabajo, cómo hacemos para calcularlo. Entonces vamos a ver, analicemos un poquito la situación. Si nosotros tenemos una fuerza, ¿cierto?, que se aplica a un cuerpo y es paralela al desplazamiento de, pues nosotros dijimos que el trabajo era F punto D, ¿verdad? Y que por definición esto era F por D por el coseno de 0. O sea que el trabajo era igual a F por D. Perfecto, hasta ahí todo bien. ¿Ok? Miren que si yo pudiera hacer un gráfico, o sea, imagínense que yo tengo un gráfico de F en el eje de las X y D en el eje de las Y. Digamos que yo tengo aquí F y D. Si yo tengo un gráfico de F por D, ¿el trabajo que vendría siendo? Pues el trabajo vendría siendo F por D, no es más que el área que está debajo de la función fuerza. O sea, como la fuerza es constante, siempre va a tener un valor fijo F, ¿cierto? Esta sería la fuerza a medida que el cuerpo se va desplazando una distancia D. Y el trabajo no sería más que el área, ¿verdad?, que está debajo de esa función. Claro, el área de un rectángulo lo hallo simplemente multiplicando D por F. O sea que yo lo que estoy haciendo cuando estoy calculando el trabajo
es calculando el área debajo de la función fuerza, en un gráfico de fuerza contra desplazamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ampliar un poquito esa definición. Como estamos calculando áreas, nosotros en cálculo sabemos que para calcular áreas lo que necesitamos, o bueno, la herramienta matemática para calcular las áreas va a ser las integrales, ¿verdad? Entonces vamos a ampliar un poquito esa definición de trabajo de la siguiente manera. Vamos a decir que de manera general, si yo quiero encontrar el trabajo para llevar un cuerpo desde un punto 1 hasta un punto 2, va a ser la integral desde 1 hasta 2 de f punto miércoles. Ahí viene una cosa bien interesante. Aquí debe ir el desplazamiento, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si el desplazamiento no es rectilíneo? O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero llevar el cuerpo desde este punto inicial hasta este punto final y mira que la trayectoria no es para nada rectilínea? ¿Cómo hago yo ahí? Pues entonces lo que tengo que hacer es, imagínate que hacemos un super zoom aquí de un pedacito, ¿cierto? Un zoom así súper gigante. Miren que yo puedo escoger dos puntos infinitamente pequeños o infinitesimalmente pequeños, ¿verdad? Y yo podría dibujar un vector desplazamiento acá, ¿cierto? Como es infinitesimal, entonces yo podría decir que ese vector desplazamiento infinitesimal es simplemente un ds, ¿cierto? Y si yo quiero entonces calcular el trabajo a lo largo de toda la trayectoria, pues entonces lo que tengo que hacer es hacer el f.ds en cada punto y después sumar. Y ese sumar significa resolver la integral, ¿cierto? Eso es de cálculo, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que lo que yo tengo que hacer aquí es f.ds, donde ds es vector desplazamiento infinitesimal. O sea, a la hora del t yo lo que estoy haciendo es que estoy escogiendo cada punto, o sea, un punto, calculo el ds, miro la fuerza cómo se aplica en ese punto, guardo. Después lo hago en el siguiente, calculo, guardo. En el siguiente, la fuerza, o sea, hago el producto escalar en cada uno de los puntos de la trayectoria y después simplemente sumo por medio de una integral, ¿ok? Ya eso es una definición mucho más completa. ¿Por qué? Porque esa definición me sirve si la fuerza no es constante, sino que varía, y si la trayectoria no es rectilínea, sino es cualquier trayectoria curvilínea. Lo que hacíamos antes solamente nos servía para fuerzas constantes y trayectorias rectilíneas. ¿Ok? Listo. Entonces, teniendo esta ecuación, pues entonces ya podemos hacer cositas interesantes. ¿Ok? Hay un ejemplo, o bueno, hay una temática bien específica y que ustedes tienen que aprender a manejar, y es qué pasa, o bueno, o cómo es el trabajo para cuando tengo un sistema como esto. Esto se llama un sistema, bueno, un resorte simplemente. Y miremos, analicemos aquí de una manera muy sencilla que efectivamente la fuerza no es constante para un resorte. Imagínate que tú tienes inicialmente un resorte horizontal, vamos a obviar la acción de la gravedad, vamos a suponer que el resorte se puede mantener de manera horizontal, así como está, ¿verdad? Ahora mira, si el resorte no está estirado, pues el resorte no tiene por qué realizar ninguna fuerza. O sea, él está en un estado de relajación. Vamos a suponer que esta línea que está aquí indica el estado de reposo del resorte. ¿Qué pasa si tú comienzas a estirar el resorte? Si tú comienzas a estirar el resorte, tienes que aplicar una fuerza en la dirección en la que lo quieras estirar. ¿Qué va a hacer el resorte? El resorte quiere volver a su estado original, o sea que el resorte va a aplicar una fuerza en dirección contraria para intentar regresar a su estado original, ¿ok? Pero ¿qué pasa si estiras más el resorte? O sea, ¿qué pasa si el resorte no llega hasta acá, sino que ahora tú lo estiras hasta acá? Si tú lo estiras hasta este punto, pues si tú lo has experimentado con resortes, pues te vas a dar cuenta que cuesta más trabajo estirarlo entre más estirado esté, ¿cierto? Eso quiere decir que si lo quieres estirar hasta acá, la fuerza que tienes que hacer es mucho más grande que esta. O sea, es más grande todavía. Eh,
mira que de alguna manera, pues entonces existe una relación de proporcionalidad entre la fuerza que tú realizas para estirar el resorte y lo que él está estirado. De aquí en adelante a esta X que está acá la vamos a llamar estiramiento o simplemente elongación, y a esta fuerza la vamos a conocer como la fuerza de Hooke. La ley de Hooke es una ley bien interesante y bien importante que me describe qué es lo que está pasando con un resorte o cómo se comporta un resorte cuando está siendo estirado o está siendo comprimido. Esta fuerza de Hooke te dice que la fuerza que debe aplicarse para poder estirar un resorte o comprimirlo va a ser proporcional a algo que se llama la dureza del resorte K multiplicado por la elongación. Y esa que está ahí es la fuerza de Hooke. Esta K que está acá se conoce como constante de resorte. ¿Listo? Y de alguna manera eso está relacionado con la dureza. ¿Listo? Entre más duro sea un resorte, pues entonces mayor va a ser la fuerza, mayor va a ser la fuerza que tengo que aplicar, ¿sí? Para poder estirarlo una distancia X. En este gráfico que está acá, nos están mostrando cómo sería un gráfico de eh, fuerza contra estiramiento en el resorte, ¿ok? Y mira que la función ahora es una función lineal, pero inclinada, y que la pendiente de esa función lineal es precisamente la dureza del resorte. Mira que entonces, entre más quiero estirar el resorte, mayor fuerza voy a tener que aplicar, ¿ok? Eso significa que ya la fuerza no es constante, sino que varía con la posición. Eso es una cosa bien interesante. ¿Listo? Bien, entonces ahora calculemos trabajo. ¿Cómo hago yo para saber cuánto trabajo debo realizar para estirar un resorte? ¿Listo? Llevarlo desde una posición 1 hasta una posición 2. Pues entonces vamos a ver. ¿Qué necesitamos según esto? Necesitamos conocer la fuerza, pero la fuerza ya nosotros sabemos que viene dada por la ley de Hooke. Listo. Y la otra necesitamos saber cómo va a ser el desplazamiento. Bueno, en este caso es muy fácil porque todavía estamos trabajando con movimientos rectilíneos, estamos trabajando con desplazamientos rectilíneos, que es otra cosa, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo sería la cosa. Vamos a suponer que inicialmente el resorte, ¿ok? Vamos a tratar de dibujar por acá un resorte. Aquí vamos a suponer que este resorte, esta línea que estoy dibujando acá, simboliza el estado de relajación del resorte, ¿listo? Y aquí de este lado vamos a dibujar, esta va a ser la pared. Vamos a dibujarlo mejor así y vamos a dibujar por acá la pared, ¿listo? Bien, ahora vamos a ver. Imagínense que yo, no sé, el resorte ya yo lo he estirado un poco y está en esta posición. ¿Listo? Y a esta posición la vamos a llamar la posición 1. Bien. Y yo quiero estirar el resorte hasta una posición, hasta acá. ¿Listo? Y esta posición va a ser una posición 2. Ok, listo. Entonces identifiquemos el desplazamiento. Si yo quiero calcular el trabajo que necesito para llevar el resorte desde un estado 1 o desde la posición 1 hasta la posición 2, pues muy fácilmente podemos ver que el vector desplazamiento sería este que está acá. Este sería mi vector desplazamiento, ¿cierto? Ok. Perfecto. Ahora, si quiero calcular el trabajo, vamos a hacerlo por aquí abajo. Para ir desde 1 hasta 2, va a ser la integral desde la posición 1 hasta la posición 2. Bueno, le llamamos aquí X, pero vamos a llamarlo simplemente, miren, no nos vayamos a enredar. Esto que está aquí es el vector desplazamiento. Si yo le pongo una S, significa que yo a este S1 puedo decir que esta es la posición 1 y este S2 va a ser la posición 2, ¿sí? Entonces mira que la integral sería desde la posición 1 hasta la posición 2 de f punto ds, ¿sí o qué? Entonces ahora vamos a ver, ¿qué sería la f? Por ley de Hooke, ¿qué me dice la ley de Hooke? La ley de Hooke me está diciendo que la fuerza va a ser igual acá por el desplazamiento. O sea que esto sería S1 a esta S2 de K, ¿cierto? Por el desplazamiento que sería S, ¿cierto? Es un vector
¿En qué dirección está apuntando el vector f? Estaría apuntando en la misma dirección de, apunta en la misma dirección del desplazamiento. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos establecer una dirección. Como f apunta hacia allá y s apunta hacia allá, ¿verdad? El coseno del ángulo que se forma entre los dos va a ser 0, ¿verdad? Y el coseno de 0 va a ser 1. Entonces, mira que esto lo podemos hacer simplemente así. K por S por ds. ¿Ok? Listo. ¿Qué habíamos dicho de K? K es una constante, la constante de resorte. Eso quiere decir que K puede salir de la integral y la integral me quedaría S por ds desde la posición 1 hasta la posición 2. Ya lo único que tenemos que hacer es resolver esa integral que está ahí, ¿verdad? Entonces todos sabemos que resolviendo esa integral, eso me quedaría s a la 2 sobre 2 y eso lo vamos a evaluar desde la posición 1 hasta la posición 2. Ahí, hasta la posición 2, ¿verdad? Eso quiere decir que el trabajo realizado sería entonces K por S1 al cuadrado sobre 2 menos K por S2 al cuadrado sobre 2. ¿Ok? Y mira que esto se parece mucho a lo que habíamos mirado cuando hicimos trabajo, el teorema del trabajo y la energía cinética. Mira que el trabajo va a ser el cambio de algo, ¿listo? Y ese algo en este caso lo vamos a conocer como energía potencial elástica. Entonces vamos a decir por definición que U sub 1, ¿cierto? Va a ser la energía potencial elástica en el estado 1 y es K por S1 al cuadrado sobre 2 y U sub 2 va a ser igual a la energía potencial elástica en el estado 2, que sería K por S2 sobre 2. ¿Listo? Bueno, miren que aquí tengo un pequeño error, ¿verdad? Espero que se hayan dado cuenta. Este sería 2 y este sería 1, ¿verdad? K por S2 al cuadrado y K por S1 al cuadrado, ¿verdad? Ahí está, perfecto. Eso quiere decir que entonces la variación eh, o bueno, perdón, el trabajo realizado va a ser igual al cambio en la energía potencial elástica del resorte. ¿Ok? Y eso se va a dar siempre y cuando, bueno, en este tipo de sistemas donde la fuerza va a ser variable. Miremos ahora si eso corresponde con nuestro análisis de las áreas. Vamos a ver. Si nosotros miramos este gráfico que está acá, ¿cómo hacemos para calcular el área que está debajo de esa gráfica? ¿Ok? Entonces vamos a ver. Lo que se estira el resorte sería S, ¿cierto? Y esta fuerza que está aquí sería F, pero F es igual a K por S. ¿Cómo encontramos el área que está aquí abajo? Pues va a ser igual, es el área de un triángulo, ¿verdad? Sería base por altura sobre 2. Si nosotros hacemos ese cálculo, la base sería S por la altura dividido sobre 2. Y eso efectivamente nos va a dar K por, bueno, esta S sería S2 menos S1, ¿no? Porque sería el cambio en la longitud, ¿verdad? Pero mira que efectivamente esta respuesta que nosotros encontramos aquí abajo está relacionada pues precisamente con el área debajo de la curva en el gráfico de f contra x, ¿ok?